Hola, ¿cómo están todos y todas? Este es el capítulo 12 de Venus en Fílmico, un podcast donde intentamos alquimizar los productos culturales con el esoterismo. Mi nombre es Eliana Aguilar y me acompaña la señorita Carolina Marengui, más conocida como Venus en Fuego. Buenas, ¿qué tal? Muy bien, muy contento porque ya lo había adelantado, creo que en el capítulo 10. A mí me gusta la cosa numérica completa, como el ciclo que se cierra, los números redondos, o en este caso haber llegado al capítulo 12, porque las casas del zodíaco son 12, entonces ya de alguna manera siento que el primer hito de este podcast está cumplido. Hemos llegado al primer estadio de decir, bueno, son 3 meses, son 12 episodios, son 12 signos, ahora solo queda seguir creciendo. Y este es un capítulo bastante particular porque estamos definitivamente muy entongados a una tendencia de la que no nos podemos bajar, que es el cine de ciencia ficción. Como hicimos con Star Wars, con 2001, como hicimos con Arrival, vamos a tener otro episodio con una película de ciencia ficción. Y de un director que me imagino, Carito, que ya sabido querer mucho. Un tipo que dio obras como Rogue One, una historia de Star Wars, Godzilla, que vos aún no la viste por lo que yo tengo entendido, y la película de la que vamos a hablar hoy, que se llama The Creator, y que acá la tradujeron como Resistencia. Les importó todo muy poco. El hombre que traduce las películas dijo, voy a hacer lo que quiero. Entonces es una película que en su nombre, que lo vamos a hablar un poco, en su nombre esconde muchos significados de lo que vas a ver durante la película, y que acá dijeron, es una película sobre, hay soldados, hay un enemigo, resistencia. Y yo creo que de ahí salió un poquito el nombre, pero ¿por qué trajimos otra película de ciencia ficción? ¿Y cuál es el tema esotérico que vamos a tratar hoy? Vamos a estar hablando del ingreso de Júpiter al signo de Géminis, algo que no pasa hace unos 12 años más o menos, así que esto es lo que podríamos llamar un hito astrológico. ¿Este hito es algo que se repite en el tiempo? ¿Es como habíamos visto el retorno de Saturno? Sí, el retorno de Saturno, cuando lo mencionamos, hacemos referencia a la carta natal de una persona o de un evento o de un país, a la carta de algo de alguien. Cuando hablamos de tránsitos jupiterianos o de cualquier otro planeta, sí estamos hablando de algo que se repite, y como estamos ya hablando de planetas que están lejos desde la perspectiva de la Tierra, estamos hablando de tiempos prudenciales como esto, ¿no? 12 años es lo que ha tardado Júpiter en dar una vuelta completa por todos los signos y volver a Géminis. Eso nos estamos refiriendo. Júpiter depende mucho ciclo a ciclo sus tránsitos. Ahora, por ejemplo, va a estar un año y un poquitito más dentro de lo que es el signo de Géminis, pero podemos decir que es de estos planetas que al estar al borde o un poco en el límite, es un planeta social, decimos, pero está un poco más cerquita de los transpersonales, trabajan o impactan a nivel colectivo y tienen esto de los periodos largos para ser trabajados. Y la necesidad de que quienes pueden, quienes quieren, quienes les interesa, hagamos una suerte de recap histórico de nuestras propias vidas. Y bueno, ¿qué estaba yo haciendo de pronto? En este caso, hace 12 años. Puede ser algo que nos ilumine un poco respecto a qué nos va a traer este tránsito. ¿Por qué lo traes específicamente con Géminis? Porque yo entiendo que si hay un ciclo que cada 12 años se cumple, ¿por qué específicamente estás diciendo esto en Géminis y no en el momento del año? O sea, es como un hito anual cada 12 años. A ver, estamos hablando de Géminis, además de que porque ocurre en este signo, en este momento, tenemos mucha importancia, mucha preponderancia de lo que es el signo de Géminis. Así como está entrando Júpiter ahora, Urano también va a estar entrando a Géminis, y acá de vuelta será tema de otro podcast, pero también la energía geminiana va a estar como muy exaltada, decimos, y lo asociamos muy, me parece, en nuestra rutina, en nuestro día a día, al rol que de pronto empieza a ocupar no voy a meterme en inteligencia artificial todavía, pero a las redes sociales,
a los procesos mentales, a el análisis constante, a la multiplicidad de estímulos con los cuales vivimos. Bueno, Júpiter viene como a exacerbar eso muchísimo más. Por eso, quienes a mí me sigan en redes, por ejemplo, van a leerme o a escucharme mucho decir que estamos en un periodo de mucha actividad mental, donde herramientas como la meditación, los silencios o el parar un poco la pelota para frenar todo lo que estamos de pronto percibiendo a través de nuestra mente puede ser un montón y necesitamos como frenar. Pero esto es importante ahora porque Géminis es un signo que con este ingreso empieza a volverse muy importante para los próximos tiempos que vienen, porque las energías de aire están tomando un lugar preponderante. Júpiter ingresó en Acuario, todavía no finalmente, porque va a volver un poquito a Capricornio más adelante, pero también desde ese lugar hablamos de que los vínculos, las redes sociales, cómo interactuamos entre nosotros y la actividad mental son áreas que están súper exacerbadas ahora mismo. Y bueno, y ahí podemos hablar un poco de la inteligencia artificial con la peli que trajimos, me parece, ¿no? Ok, es la razón básicamente por la que elegí esta película dentro de la dinámica que tenemos con Carito. Recuerden que la pueden encontrar, que ella ya lo dijo, si no la están siguiendo en @venus.en.fuego. Ahí pueden ver toda la información y todo lo que hace y todo el trabajo que hace día a día, que es muy bonito. Ella me planteó el tema. Yo debo confesar que lamentablemente el cine de género, vamos a ponerlo en ese lugar, algún día podemos hacer algún episodio sobre eso, es el género que a mí más me convoca, es un género que me acompaña desde mi tierna adolescencia o juventud tardía. Entonces siempre apunto hacia el terror, hacia la ciencia ficción, pero yo sentía que en este caso en particular, cuando ella me planteó algo que tenga que ver con la inteligencia artificial, y yo dije, bueno, vamos a buscarle la vuelta. Hubiese elegido otras opciones también, había pensado en 2 películas de Steven Spielberg, pero como una de ellas estaba basada en una película de Stanley Kubrick, que él continuó y que me parecía que ya habíamos hablado sobre Stanley Kubrick, que era mucho, y Minority Report me parecía que era más ariana que lo que estabas planteando. Y una de las cosas que a mí más me gusta en esta dinámica que tenemos en Venus en Fílmico es que Carito puede ver películas que no vio y que se sorprenda ante cosas que vos decís, ¿cómo me perdí esto? Hay momentos alquímicos y hermosos donde, como pasó con Arrival, que llegamos a un punto donde ambos amamos esa película, pero a mí me gusta mucho la cosa más de descubrimiento que tiene plantear una película para que veamos. En este caso es una película bastante particular, primero porque fue un fracaso en taquilla, es una película que no le fue bien y que de alguna manera refuerza en esa situación esta cuestión que está muy presente hoy en los medios, que es si una película no está basada en un libro, una saga o lo que sea, está destinada al fracaso. The Creator, como lo pusieron en Resistencia, es una película de un guión original del mismo director con otro co-guionista. No está basada en ningún cómic, en ningún libro, en ninguna novela, en ninguna franquicia. Y desde allí para mí tiene su potencialidad, su fortaleza, pero a la vez, como toda película más adulta y más seria, es bastante más críptica y de nicho. Es una película que atraviesa varios sentimientos diferentes, varias situaciones diversas, porque empieza como Los Infiltrados de Scorsese. Es muy raro porque seguimos a Joshua, que es John David Washington, el hijo de Denzel Washington, el Nepo Baby, otro Nepo Baby, Iván, ¿cuántos Nepo Baby Iván? Que está viviendo en una comunidad de humanos que son en realidad robots, que son en realidad androides, como los replicantes de Blade Runner. Están al tanto de que su humanidad no está presente, pero sin embargo actúan como tal, actúan como humanos, no son robots como R2-D2 o C-3PO. Es otro tipo de máquina, por eso lo nombro como androide. Estos androides forman parte del universo creado por una inteligencia artificial, como la que estamos viviendo hoy en día, que decidió, según lo que cuenta esta historia, bombardear Estados Unidos.
Claro, ¿cómo te vas a meter con Estados Unidos? ¿Cuál es el tema central de esta historia? La ciencia ficción siempre termina siendo vehículo por el que contar cuestiones que tienen que ver con la realidad que nos atraviesa todo el tiempo. Escondida en esa narrativa permite permear mejor. Estamos viviendo un momento de crisis a nivel sociedad, crisis hablando de cambio, no de crisis como problema, que está dada por, lo estoy robando a Tomás Rebord, que nosotros ya empezamos a dejar de narrarnos a nosotros mismos y la inteligencia artificial empieza a narrar. Algo que nunca en la historia de la humanidad sucedió. Lo que nos hacía humanos era nuestra propia capacidad de, a través del arte, la comunicación, la filosofía, incluso la ciencia, dejar nuestro cuerpo trascender a través de eso que estamos dejando para el que viene, para la cultura, llamarlo como quieras. Y ahora hay una máquina haciendo eso, hay una máquina escribiendo libros, hay una máquina inventando conversaciones como con un cliente como si fuera un vendedor, hay pornografía hecha por inteligencia artificial, hay algo de un estadio, de un cambio de paradigma que está bastante adormecido bajo el devenir del día a día, que se nos está llevando por delante todo el tiempo. No estamos parando a pensar el momento que estamos atravesando como sociedad. Y esta película, dentro de su núcleo de ciencia ficción, naves espaciales, tiro, Collagolda, nos enfrenta cara a cara con eso. La película, como les digo, empieza con un policía que está infiltrado en este grupo de robots, pero que obviamente se enamora de la única mujer de ese grupo, con la que va a tener un hijo, que ella es la hija del revolucionario robótico, de alguna manera. El ejército se mete en ese lugar y ataca sin que él sepa lo que iba a ocurrir. ¿Qué sucede con eso? Matan a todos y él queda roto de por vida. Corte A, pasaron varios años. Joshua es una persona absolutamente oscura ya, no quiere vivir más, ha perdido partes de su cuerpo. Lo invita el gobierno y el ejército a terminar su misión después de mucho tiempo. Acá ya esta cosa de los infiltrados que cambia, porque en los infiltrados Scorsese mantenía la atención durante todo el relato. Vos nunca sabías quién era parte de qué. Acá la película arranca y ya muestran que el tipo era un traidor, que el tipo estaba jugando dos puntas. Que para mí, a nivel guión, es un hallazgo, porque es el suspenso es una de las formas más simples de generar tensión y crear conflicto. Y sin embargo, Gareth Edwards, el director, se la saca de encima al instante. Y vos decís, ¿ahora para dónde va a ir? Bueno, de repente se convierte en Rambo. El tipo tiene que volver a terminar una misión al lugar donde fue infeliz por haber perdido a su familia, pero hay una zanahoria. Y la zanahoria es una grabación que le muestra el gobierno donde la mujer que él creyó haber perdido está viva. Eso es lo que le dice el gobierno. Cuando llega a ese lugar descubre que la inteligencia artificial está armando una contramedida a la hegemonía de Estados Unidos. Y con esto termino, pues ya la hice súper larga. Estados Unidos, en su afán de mostrarse como los adalides del pueblo libre, están queriendo destruir un arma que Oriente está armando, Oriente representada por la inteligencia artificial, para que no los ataquen a ellos, pero lo hacen con el arma más grande que tiene la humanidad, que es Nomad, que es como una nave espacial gigantesca. Ellos están como poniéndose en el lugar de víctimas y de personas que tienen que defenderse cuando son los que están atacando. Que se descubre que este arma, esta contramedida que habían creado la inteligencia artificial, es una computadora viviente, una computadora sintiente, una computadora que puede nacer y crecer. Primero quiero saber, Caro, ¿qué pasó cuando viste The Create? Me pareció fantástica. De nuevo volvemos, ¿no? A que nos une mucho lo que es la ciencia ficción y cómo vehiculiza un montón de cosas que otro tipo de narrativas no pueden hacer. Y creo que hablar de inteligencia artificial para este tránsito en particular es un poco ir un paso más adelante, de alguna manera. Porque podríamos ir un poco a los temas que te contaba tal vez al principio, ¿no? De redes sociales o interacciones meramente capaz humanas. Y acá podemos ir un poquito más adelante, que también es lo que nos trae este tránsito, que involucra realmente el hacia dónde vamos. A mí en lo personal me pareció fantástica y
Me apena un montón que no le haya ido bien, porque creo que es una peli que merecía que le fuera bien, de verdad. Bueno, pero viste que cuando una película hace pensar mucho ya se convierte en un problema. Yo siento que son de esas películas que se van a ver reverdecidas más adelante, como, bueno, era un clásico de culto que nadie ve venir, es como, dale, aprovecha el momento. Hemos hablado varias veces del tema de los tránsitos, pero el tránsito viene de la idea de transitar, de pasar por algo, o el tránsito tiene que ver con muchos autos avanzando hacia un mismo lugar. Podemos decir que tiene que ver con ambas. Tiene que ver realmente con lo que transitar significa, con esto de pasar temporariamente por un lugar, porque justamente al hablar de tránsitos o cada vez que escuchamos en astrología que alguien habla de tránsitos astrológicos, primero que nos referimos a los planetas ahora. ¿Qué están haciendo ahora? De nuevo, ¿no? Desde la perspectiva de la Tierra, de qué manera están circulando, ¿sí? Dentro de nuestro sistema solar. Entonces, desde la perspectiva de la Tierra, Júpiter hizo su ingreso al signo de Géminis y eso representa un tránsito. Como cada vez que decimos que el Sol entra en tal signo, entonces entramos ahora en temporada Géminis también, ¿no? Decimos el Sol entró a Géminis, eso es un tránsito solar al cual estamos tal vez más acostumbrados, pero volvemos a esta idea es de paso porque es lo que está pasando ahora, pero dentro de un mes, por ejemplo, el Sol va a pasar a Cáncer, entonces ya estamos hablando de otro signo, transitamos hacia otro lugar y eso hace que cambie la energía. A eso nos referimos cuando hablamos de tránsitos. ¿Por qué pegás tanto el concepto de este tránsito de Júpiter en Géminis a la idea de inteligencia artificial? Porque, te lo pongo de este modo, la astrología es algo que hace mucho tiempo está circundando. El estudio de las estrellas, de las pirámides, están conformadas por eso. Las ventanas de las 3 pirámides de Egipto están apuntando al cinturón de Orión. O sea, había algo ahí, pero no existía la inteligencia artificial en ese momento. ¿Por qué vos ese concepto que es tan moderno lo podés enlazar con algo como la astrología, que es bastante más antigua? Porque justamente creo que lo que intentamos hacer desde la astrología psicológica o humanística hoy, algunas personas con las cuales yo me encuentro alineadas, es bajar la astrología como lenguaje que tiene tanto tiempo a algo presente, a algo real, a nuestra vida, no dejarlo realmente a lo que vivieron otras civilizaciones o una humanidad a la cual ya nosotros no pertenecemos, ni tampoco hablar de palabras vacías, sino que vos me digas, ¿qué es Júpiter en Géminis? Bueno, una aceleración total de las comunicaciones, una aceleración total de la manera en que nos pensamos y que nos narramos, porque justamente Júpiter está en Géminis. Entonces ahí, si nosotros empezamos como a desgranar qué es este tránsito, arrancamos diciendo, ¿no? Un tránsito es un momento, un pasar de un planeta en un lugar, ¿sí? Este planeta hoy es Júpiter en el lugar Géminis. Entonces, primero, ¿qué es Júpiter? Cuando hablamos de Júpiter hablamos de un planeta social, como lo es Saturno, entonces el impacto o el efecto que puede generar no nos impacta únicamente a nivel individual, a cada uno, a cada una, como quizás es más la luna, ¿no? Que trabaja las emociones. Júpiter trabaja con otras temáticas como es la vocación, nuestro sentido como humanidad, hacia dónde vamos, qué es lo que hace que nosotros tengamos una dirección. Cuando uno se levanta y dice, bueno, yo me dedico a esto porque quiero llevar mi vida hacia este lugar o quiero conseguir a futuro esta situación, estoy hablando de algo jupiteriano o quizás sagitariano también podríamos decir, porque Júpiter es regente de la energía de Sagitario, entonces es un poco como hablar más o menos de lo mismo si lo simplificamos un poco. Bueno, ahora necesito que me expliques qué significa que es regente de, porque yo me decís, es regente de, y yo que soy de la escuela de Game of Thrones, del Señor de los Anillos, me imagino un chabón ocupando el trono mientras espera que venga el rey de verdad. Bueno, está bueno hacer la analogía con el trono. Podemos decir que cada una de las dos energías tiene un rey, que es algún planeta. Cuando hablamos de un planeta regente, hablamos de eso. ¿Quién es el rey de esa energía? ¿Quién es que comanda, que dirige o que lidera esa energía? Entonces, así como para el episodio de Aries hemos hablado de Marte,
para el episodio de Tauro hemos hablado de Venus, para el episodio de Géminis hemos hablado de Mercurio. Cuando hablamos de Júpiter tenemos que pegar un salto y hablar de Sagitario. Vos me hablas de destino, de ir. Sigo sin hilar la inteligencia artificial, porque el concepto de inteligencia artificial igual es amplio. Está claro que cuando vos me dijiste inteligencia artificial, en lugar de pensar, no sé, War Games, que es una película de los 80, donde está el concepto ya de inteligencia artificial, porque era una inteligencia artificial que un chico jugando tomaba control del sistema de defensa de Estados Unidos, y vos ahí tenías lo mismo, tenías la misma idea. Capaz estoy lento, pero sigo sin entender. No, capaz estamos apresurándonos al final de la explicación. Tengamos en cuenta acá que estamos hablando Elian con ascendente en Géminis, yo con Sol en Sagitario, unimos fuerzas y tenemos a alguien que pregunta todo el tiempo, que es Elian, y yo que vengo a traer algunas explicaciones para cosas como esta. Entonces, a lo que vamos era, si Júpiter es justamente quien da sentido, quien orienta, quien nos da una suerte de brújula, y también lo asociamos a un arquetipo de maestro o de persona que ha recorrido y por haber recorrido es quien después puede compartir sabiduría o conocimiento. Si a este personaje yo lo ubico en el signo de Géminis, todo se acelera y los temas hacia los cuales nos direccionamos se vuelven centrales o hacen que todo tenga un sentido, y de nuevo es un planeta social, entonces hablamos de nosotros como colectivo, no a nivel individual cada uno en su vida. Decimos que las interacciones personales, que la manera en que nos hablamos, que nos narramos, que nos conectamos, van a estar en el centro de la escena y que todo va a tomar una aceleración bastante seguramente como alzada de alguna forma. Y el tema del cambio de eje para mí también es muy importante, porque Géminis lo que ayuda a este planeta Júpiter es a sacarlo de sus dogmas o de sus creencias como más agarradas. Júpiter como buen direccionador o planeta que trabaja la vocación, nuestras creencias o nuestra visión de mundo en algún punto, cuando nosotros a nivel individual o más colectivo nos agarramos de algo de lo que creemos, nos cuesta mucho salir de ahí, salvo que algo muy grande nos atraviese como para de verdad girar el foco. Y Géminis obligatoriamente por su naturaleza nos obliga a cambiar el foco todo el tiempo, porque nada está agotado en Géminis. Y acá vuelvo a esto que yo traje un poco como de chiste de Géminis Sagitario. Júpiter como regente de Sagitario pasa a ser, o decimos en astrología más tradicional, está en caída en Géminis, es decir, no está cómodo en Géminis. ¿Por qué? Porque Júpiter, si es el planeta que tiene la razón, que tiene las creencias formadas, que tiene una dirección, lo pones en Géminis, que es una energía que vive haciendo preguntas, que nada está agotado, que todo puede tener una nueva manera de verse o de encontrarse o de pensarse. Entonces esto es hacer agua completamente. Entonces ahí es donde aparece como la primera contradicción o el primer desafío al cual nos vamos a estar enfrentando probablemente todo el próximo año. Va a haber un montón de preguntas, un montón de cosas que creíamos tal vez que estaban resueltas o que estaban, bueno, esto ya es así, listo, estoy re tranquilo en esta área, y es como, no, aparecen un montón de cosas que sacuden por completo lo que pensamos respecto de algo para abrirnos la cabeza, como que alguien te agarra un cuchillo y literalmente te abra la cabeza. Entonces ahí es que traigo a la inteligencia artificial y digo, esto que vos traías, lo volvemos a nombrar a rebord, de la idea de es la primera vez que como humanidad nos pasa que otra cosa nos narre a nosotros humanos, es un mind blown total. Es como que nos espera, no sabemos. Y ahí es donde entra Júpiter en Géminis, es decir, está bien que no sepas, porque de eso se trata. No se trata de que empecemos a tener respuestas, ya tuvimos respuestas durante un montón de tiempo, ahora se trata de que sembremos nuevas preguntas. Y la película, de alguna manera, entra en este juego de escapar del dogma todo el tiempo. Primero porque el personaje de Joshua reniega de sí mismo, reniega de su pasado y reniega de su presente. Es un tipo que vive abandonado a la vida. Este nuevo llamado a la aventura lo encuentra en una situación absolutamente diferente a la que tuvo siempre. A mí me gusta lo que trajiste al principio de que ya la película nos lo presenta como un personaje dual, ¿no? Como alguien que capaz decíamos, bueno, va a haber algo de suspenso respecto a la posición que él toma sobre...
No, el tipo es un traidor, el tipo juega a 2 puntas, ¿no? Y ya ahí aparece una incomodidad de uno como persona que está mirando la película, como decir, pero tan rápido es como sos un traidor, ¿no? Ya te saca de tu lugar de comodidad. Es que no, vuelvo a repetir, digo, hay dos papeles muy importantes, que es el de Allison Janney y el de Ralph Ineson, que son los dos el general y la coronela, que son los soldados que van a buscar. Ella la conocen por la serie Mom, y a él como el asesino de misántropo. Traje ese ejemplo porque me parecía que nos interpela, porque es la película de Cifrón, que son dos personajes que la película desde el principio los muestra muy humanos, pero que durante el momento de la guerra olvidan esa humanidad en pos de su objetivo. Y nunca dejan de jugar ese juego dual todo el tiempo. El personaje de la coronela, de Howell, ella lo que ves por primera vez es subida a un helicóptero barra nave, porque es como una mezcla de las dos cosas, contándole a Joshua sobre cómo ella también perdió a su familia por la guerra. Y lo muestra con una historia súper descarnada que, viéndola de vuelta a la película, digo, ojo, que capaz estaba mintiendo para llenarle la cabeza a él. No lo sé, pero ella en un momento empieza a llorar, es un plano hermoso, aparte en la oscuridad se ve el rebote de la luz sobre el agua de la lágrima que cae en la cara, o sea, una cosa extrañísima. Y el personaje del general, que en todo momento confía en Joshua como soldado, a pesar de que sabe que ya está jugando otro juego, y no olvida esa parte tampoco. Ahora, cuando la coronel tiene que matar sin piedad, lo hace. Y esa humanidad de repente se apaga. Es como un switch. Y hay algo para mí en esta dualidad que plantea la película todo el tiempo, donde capaz estoy sobreanalizando un poco, pero Gareth Edwards para mí logra mostrar también el juego que nos diferencia y a la vez nos acerca a las máquinas, ¿no? Porque las máquinas entienden todo en ceros y unos. O sea, su sistema es binario, es dual. Tiene dos estados nada más, prendido y apagado, 0 y 1. Ahora, el 0 y 1 como idioma binario logró crear sistemas. Y ahora esos sistemas empiezan a tener conversaciones con humanos. Y esos sistemas empiezan a crear arte. Y esos sistemas empiezan a hacer fotos. Y esos sistemas están empezando a sentir. Entonces, si un personaje humano logra ser a la vez un tremendo hijo de puta, pero un tipo sensible, está jugando el mismo juego. Está apagando ese switch binario y diciendo, ahora soy la luz, ahora soy la oscuridad. Y Joshua es lo mismo. Joshua es un tipo que juega todo el tiempo ese juego en él, que es un resentido y a la vez un esperanzado. Piensa que está todo perdido, pero no deja de confiar en que se va a encontrar con su mujer, con Maya. Y me parece súper inteligente eso, porque permite escapar de ciertos convencionalismos que tienen las películas de acción y guerra, donde vos vas a adivinar todo lo que pasa. La película, hubo mucha crítica a nivel guión de esta película, pero a mí me gustó el guión desde la primera vez que la vi, pero entiendo las críticas. ¿Qué es lo que pasa con esas críticas? Esas críticas se hacen sobre una película que es tan autoconsciente de sí misma que encuentra el resquicio por donde romper la estructura de lo que conocemos del género. Vos decís, che, este tipo traicionó primero a los robots, después al gobierno de Estados Unidos y ahora a sus propios compañeros que fueron a la guerra con él, ¿no? Él encuentra esta arma, que es esta persona, Alfie, se la lleva, deja morir a un compañero y se esconde en una ciudad. Vos decís ahí, bueno, listo, ya está. No, después vuelve y lo encuentra y le dicen, vos encontraste el arma, sos un héroe. Claro, uno dice, no, eso no tiene sentido. Pero no tiene sentido porque nosotros como espectadores tenemos la foto completa. Y nosotros como espectadores fuimos de alguna manera el focalizador omnisciente de eso que están contando. Pero ninguno de los soldados supo el camino que atravesó el personaje de Joshua. Ni sabe fehacientemente cuál es la función que cumple Alfie, ese robot nena que puede controlar otras energías y que está creciendo y a medida que crece va a ganar más poder. Entonces vos decís, bueno, lo dejaron subir a la nave. ¿Por qué era un soldado? ¿Por qué no lo van a dejar subir a la nave? Esos convencionalismos que nosotros tenemos metidos, los tenemos porque estamos muy acostumbrados a ciertas reglas del género y esta película es tan inteligente que logra romper un poco eso. Yo quiero saber, dentro de
esas ideas que vos planteás de qué viste por fuera de la historia en general. Si viste algo como esto que te planteaba de la dualidad de los personajes, algo de eso pudiste ver en este tránsito de Júpiter en Géminis. Sí, súper. Bueno, todo esto que planteamos del personaje de Joshua y su dualidad incomprendida es algo muy que podemos palpar hoy. A cualquier geminiano o geminiana le pasa ya, o sea, ni siquiera me voy al tránsito capaz de Júpiter en Géminis. O sea, hay algo de las personas o de las situaciones que no son o blanca o negra que nos generan incomodidad, ¿no? Que nos generan como, no, pero vos tenés que ser de esta o de esta, no de las dos, no hay forma de que seas de las dos, ¿no? Entonces acá tenemos en algún punto un redireccionamiento o un empezarnos a mover con más conciencia y empezar a generar como nuevas maneras de ver el mundo que involucran esta capacidad de vernos duales, ¿no? De ver, primero desde el lado del espectador, ¿no? De empezar a ver personajes duales y después ya dentro de la historia empezar a comprender como otros personajes que también sean duales. Esto de no sé si la coronela si miente o no miente. Bueno, también, ¿no? El uso que nosotros hacemos de la palabra para mentir en determinadas situaciones y que hace que tengamos máscaras todo el tiempo, también en algún punto habla de lo que somos como humanos hoy nosotros. Y toda la cuestión del rechazo, o primero como una aparente comprensión, ¿no? de lo que es la máquina o de lo que es esto que hemos creado por fuera de nosotros y que nada tiene que ver o que tiene una pared frente a nosotros como humanos, y de pronto es como decimos, bueno, sí, incluimos a las máquinas o somos benevolentes con las máquinas, pero en el momento en el que cruces determinada línea, yo marco pero completamente la cancha de que tu lugar es diferente del mío. Y yo creo que este tránsito realmente viene a ponernos en estos lugares de incomodidad, a decir, ¿estás seguro de que la máquina es tan diferente de vos? De que lo que te responde el ChatGPT o el Gemini es tan diferente a lo que te podría responder una persona. Nosotros tenemos una capacidad para entrar en la tendencia sorprendente porque no lo hacemos conscientemente. Pero digo, hace 2 semanas... No preparamos nada nosotros, no hay guión en este podcast. No, pero no solo eso, hace 2 semanas se presentó que vi la presentación de la versión nueva, de la versión 4 del ChatGPT. La versión que tenés, que puede ser de audio también, que ya te toma la cámara del celular si querés ver algo, lo que sea, tiene una dulzura la voz y es tan poco robótica que asusta un poco. Y recién pensaba en esto que vos planteabas. ¿Cuál es la otra dualidad que plantea la película? Vos con la coronela no sabes, ella luego de que descubren el arma y de alguna manera quedan tras las líneas enemigas, como en las películas de guerra, ella se preocupa por Joshua, lo logra contactar y le dice, ¿cómo estás? Te vamos a buscar. ¿Por qué? Porque tiene el arma. Está jugando un juego en el que vos no sabés si se preocupa realmente por su soldado o se está preocupando por su objetivo. Mientras que las máquinas, a pesar de todas sus complejidades, son totalmente francas y sinceras con lo que está pasando. Vos, el personaje de Alfie, esta nena robot que está creciendo, no hay doble lectura, no hay doble moral, no hay una máscara. Ella le preguntan en un momento, voy a ir a buscar a la heladera, ¿querés algo? Sí, quiero que las máquinas sean libres. No, yo te estaba preguntando si querés algo, te traigo un helado. O sea, no hay más que lo que estamos viendo. Entonces ahí es, ¿y entonces quién es más humano de esas dos, no? A mí eso me parece súper interesante porque para mí hace que todavía nuestro pensar, nuestra creencia sobre la inteligencia artificial esté asociada justamente a energías de aire, ¿no? Son herramientas que nos ayudan a pensar, a interactuar, no van más allá. Como recién estamos empezando a profundizar un poco en qué pasa cuando la máquina siente, o cuando hay esto, quizá si hubiera una búsqueda de llevar agua para mi molino, de tergiversar, algo más humano, ¿no? Algo de la búsqueda del poder de alguna manera. Son aguas más profundas que todavía nos caben más a nosotros como humanidad que algo que puede hacer la máquina o la inteligencia artificial, ¿no? Digo, esto que vos me decías de la cuestión de la dulzura en la voz o el uso de determinados tonos capaz ante determinadas situaciones que lo ameritan. Nosotros hoy por hoy nos concebimos mucho más complejos, mucho más 360 quizá que lo que
entendemos todavía de la inteligencia artificial. Por algo se llama inteligencia, ¿no? Como inteligencia, mente, ideas, pensamiento, comunicación, lenguaje. Para mí está muy anclado todavía en ese lugar y nos queda un largo camino que para mí esto es como recién el principio. Nosotros arrancamos a interactuar con la inteligencia artificial desde este lugar de te pregunto algo y me respondes. Algo mucho más rápido, eficiente, efectivo de lo que capaz una persona me da 2 millones de vueltas para responderme, vos me lo haces al toque. Para mí hay algo también medio peligroso porque ya están, como te decía, escribiendo libros, dando soluciones a trabajos. Le preguntaron a ChatGPT cuáles eran los trabajos que más rápidamente iban a ser deprecados por la aparición de ellos mismos, y el primero era el escritor. Pero fíjate que todo tiene que ver en principio con una capacidad de responder rápidamente a cosas que el ser humano tardaría mucho en hacer. Claro, pero ahí el ser humano no solo es mente, es corazón, es sentimiento y es su propia cultura. Por eso, pero porque el ser humano no puede separarse, digo, cuando vos tenés que hacer una tarea meramente analítica, como quizás es escribir, no me voy a meter en escribir quizá una catarsis, tenés que escribir una nota o una redacción periodística, no hablar de hechos. Bueno, tenés que concentrarte y escribir rápido. Obviamente que la máquina lo va a hacer más rápido. De alguna manera, esas son las aguas conocidas, me parece, para nosotros hoy, que nos ofrece la inteligencia artificial. Las aguas profundas para mí todavía no hemos de verdad como llegado, porque es esto, los trabajos, por ejemplo, los cuales nos van a reemplazar más rápido, que tienen que ver con IT, con finanzas, con marketing, son cosas más de pensar y de resolver quizá más rápido, pero hay algo del conmover y del trascender y del llegar al otro de otras maneras que todavía... No, sería imposible que una inteligencia artificial hoy, y con eso me cubro, pueda hacer un guión para una publicidad como las que hacía Quilmes para el Mundial. Hoy. Y creo que nunca, jamás. Porque para mí uno de los grandes problemas de la inteligencia artificial es que toma conocimiento ya establecido por quienes arman esos prompts. La primera interacción que tuvo Twitter X de crear una inteligencia artificial terminó saliendo una persona oscura que odiaba a las minorías y que solo respondía odiando y diciendo viva el nazismo. ¿Qué está haciendo? Está absorbiendo los prompts de la propia comunidad de Twitter. La capacidad generadora que no responde a una cuestión meramente genética, sino a conocimiento, más tiempo, más situación coyuntural, es muy difícil que eso lo puedas promptear todo el tiempo. Que vos estés caminando por la calle y te ocurra una idea genial y que luego tengas la capacidad para plasmarla en un dispositivo, sea cual sea, escritural, sonoro, visual, para que eso luego se lo comuniques a otras personas para que a través de la tecnología creen una pieza artística, ya sea un video, ya sea una obra de arte o un libro, no es un prompt que vos le mandás a una inteligencia artificial. No, igual para mí lo más interesante es, y vuelvo a nuestra peli, el personaje de Alfie, ¿no? De qué pasa cuando mezclamos, qué sale de la mezcla real de un humano y una máquina, ¿no? Esto de que ella podía crecer, por ejemplo, pero digo, no lo sabemos, ¿no? Porque la peli después no nos cuenta qué pasa. Cuando hay características que se empiezan a entrecruzar, que de nuevo esto es una gran incógnita que hoy no tenemos la respuesta, hoy en mayo del 2024, seguramente dentro de 10 años esta historia sea otra completamente diferente. Hay un montón de preguntas al respecto de qué es lo que podría pasar si algo de eso que nosotros somos, que decís que no podemos como hacer que una máquina así lo atraviese, si empezara a suceder, bueno, ahí yo creo que tenemos que hablar como palabras mayores. No, sí, además responde a el grado de buceo que quieres hacer sobre eso. Digo, yo trabajé un tiempo en una redacción de un medio muy importante donde mucha gente usaba ChatGPT para escribir las notas directamente. Y yo me daba cuenta cuando la nota estaba escrita por un ser humano o cuando estaba escrita por el ChatGPT. Y el ChatGPT llega a niveles de escritura creativa muy altos, ¿eh? Incluso vos le podés decir, escribime como esta persona. Pero había, de vuelta, yo soy un enfermo de la narrativa, de encontrar el error ortográfico y todo, y el tono, y te dabas cuenta de ciertas construcciones que se repetían en el tiempo que te llevaban a eso. A eso es más a lo que apunto.
que esta película tiene algo de eso, que se llama The Creator porque alguien creó a Alfie, ¿no? Alfie es una representación de Dios. Alfie es como la segunda venida de Cristo, es algo que está esperando el pueblo oprimido de los androides, oprimido por los humanos, escondidos en Oriente, y los humanos poderosos en Occidente, para salvarlos del yugo de esto. Pero fue creado, y si esa creación fue creada por el hombre, termina siendo una contradicción en sí misma. Y a la vez, y con eso te dejo, para mí el grave error conceptual que tuvieron las computadoras era dejarla encerrada, sin ningún contacto con ningún ser humano, solo mirando televisión. Ella está solo mirando televisión, es el tipo que está en Twitter. La única manera, para mí, de que la inteligencia artificial llegue a un punto en el que se la pueda confundir de alguna manera con un ser humano, es que por lo menos viva una generación completa entre seres humanos. Nosotros lo que hablamos siempre es esta idea que hay, que tenemos algo como humanidad en el código genético que se ha copiado y copy-pasteado a través de las generaciones. Entonces que siempre hablamos que tengamos más miedo a las arañas y a las víboras que a un auto, cuando es más posible que nos mate un auto que nos mate una araña o una víbora. Pero generaciones y generaciones de humanos teniendo miedo a la intemperie de alimañas hace que eso se pregne en el código genético. Las computadoras, está bien que te conectes a internet y veas todo el conocimiento, pero no es lo mismo consumir que vivirlo. Ahí va, por eso yo hablo de qué pasaría si a nuestro código genético, por ejemplo, lo intervenimos, por ejemplo, con la inteligencia artificial. ¿Qué pasa con esa memoria genética? ¿No? Porque esos son células que se han reproducido en diferentes cuerpos a lo largo del tiempo y que han guardado memoria, porque el ser humano es 80% agua, el agua es un gran cajón que guarda todas las memorias que atravesamos en esta vida, en otros cuerpos, ancestros. Entonces, ¿qué pasa si la máquina interviene ahí? Mi pregunta hoy, después de haber visto esta película, es esa. No es tanto quizá la versión más, de réplica mesiánica que representa este personaje de esta niña, porque sí es lo que siempre conocemos, en algún punto es la historia que la repetimos, son las creencias viejas, ¿sí? Para mí, sí, vemos la película desde ese lugar, y la pregunta está más por qué pasa cuando aparece un personaje que solo juntando sus manitos, cual rezo, logra apagar una nave completa, a través de ni idea, que es lo que genera desde su propia máquina hacia esa máquina para apagar ¿cómo hacer un switch off? Es un pulso electromagnético. Bueno, está bien, pero de nuevo, vuelvo, si eso está inserto en un cuerpo humano, en un cuerpo físico, que tiene células, que tiene ADN, que tiene un torrente sanguíneo... Pero también tiene electricidad. Por eso cuando aparezcan los mutantes, va a haber mutantes capaces de manejar electricidad, porque de alguna manera formamos parte de esos elementos, que los hayamos, que la evolución de nuestro cuerpo se ha ido hacia otro lugar, no significa que no tengamos la potencialidad de... Pero eso voy. Yo creo que hay un mundo donde ser más bien un cyborg es realmente posible, y ya hay un montón de versiones quizá, de prototipos de eso. Yo creo que vamos un poco hacia ahí. Todavía la tecnología no ha logrado como penetrarnos tanto a nivel piel, a nivel físico, porque hay un montón de gente que todavía está como muy incómoda con el tema. Yo no voy a hacerme la superada con esto, ¿no? A mí me parece un poco extraño tener un chip metido dentro de la piel para X cuestión, o a mí ya me impresiona tener una lente de contacto. Imagínate tener algo dentro de mi propio ojo, me parece como una locura, pero realmente creo que ahí vamos, y ahí creo que es donde están las no respuestas que podemos llegar a tener, y que ahí es donde, no sé si la palabra es peligrar nuestra raza humana como tal, pero vamos a atravesar una reconversión que no sé ni siquiera si nosotros dos la vamos a ver, creo que no, pero un poco la película, a mí el lugar de incomodidad real que me trajo era esto, no tanto el hombre versus la máquina, que es algo que hemos visto en un montón de películas y vos sabrás mucho más que yo de eso, sino que pasa cuando hacemos una combinación de las dos cosas. Esto de un embarazo entre una máquina y un ser humano, de alguna manera, ¿no? Como sí, que es el fruto de eso. Que eso no queda del todo claro en la película, y me parece súper interesante que no quede tan claro. ¿Cómo sucede? Si es que la fertilización asistida, qué es claro, lo que, es como qué una es lo mezcla, que pasa. Claro. 100%.
Ahí hay dos conceptos que me parecen súper interesantes que también plantea la película. Primero, vamos de vuelta a la estructura que planteé en un principio. Empieza siendo Los Infiltrados, después es Rambo. Después se mezcla Animatrix con Blade Runner. Tenemos mucho de las máquinas siendo conscientes de que el hombre se estaba aprovechando de ellas y que las maltrataba, y deciden tomar cartas en el asunto, y el ser humano se victimiza y las empieza a cazar. En ese aspecto hay dos cosas que me parecen súper interesantes. Una es que también estoy pensando que tiene mucho que ver con Total Recall, con El Vengador del Futuro también, que es esto que los seres humanos antes de morir venden su imagen para que otros androides las puedan usar. Entonces vos tenés por ahí al personaje de Maya, que es un personaje, es el mago de Oz básicamente, es una persona que está siempre en las sombras, la están buscando, y es Gemma Chan, que la vimos en Los Eternos de Marvel, que es una persona que está presente para el gobierno y los militares por un lado como un objetivo, por Joshua porque quiere volver con ella, Alfie parece que tiene una relación ahí de algún tipo porque cuando le muestra a Joshua al principio una foto como parece reconocerla, pero a la vez ella al haber vendido su imagen, en el momento Joshua cae en una ciudad y ve 2 veces a Maya, y eso me parece súper potente. Y luego la otra parte, que Alfie puede ser mujer o puede ser varón. Yo siento, de vuelta, por ahí estoy sobreanalizando, por esto Gareth Edwards no lo pensó, pero digo, hay algo de jugar ese juego, de que esta nueva instancia de humanidad, este poshumanismo, porque ni siquiera es un cyborg. En este universo no hay cyborgs, hay androides. En realidad son máquinas completas imitando humanos, no son humanos con injertos electrónicos. Que aparezca una nueva entidad, un Anakin Skywalker nacido de la fuerza, y que a la vez no solo rompe ese paradigma que entendíamos de androides versus humanos, sino también esa dicotomía entre hombre y mujer. Me parece fascinante porque justamente ese tránsito, ¿no?, de Júpiter en Géminis, en algún punto también hay algunas creencias para romper cuando nos encontramos con dicotomías, ¿no? Con hombre-mujer, con blanco-negro, ¿no? Y también acá hay un montón por desaprender, digo, desde nuestro rol de humanos quizá lo andrógino hoy es lo más cercano a esto, ¿no? Pero todavía yo creo que nos falta muchísimo para animarnos a realmente no pensarnos en extremos o en dicotomías, en ustedes por esta puerta, ustedes que son distintos vayan por la otra. Y es cierto que nos genera incomodidad, me parece todavía, no poder catalogar a un personaje de nena o varón. Como todo el tema de la orientación sexual, esa es otra discusión que va por otro lugar completamente diferente a esto. Seguimos necesitando las etiquetas de 1 o 2. Y acá la propuesta del desarmado de las creencias también tiene que ver con esto. No hay más 1 o 2. No hay 1, 2, 3, 4, 5 caminos indefinidos. Y el atravesar esa incomodidad, de nuevo vuelvo a esto, no hay una respuesta para esto. Es como que termines la película sin saber, bueno, justamente, más allá de si esto es un sobreanálisis nuestro o no, me parece fascinante que la película lo traiga, que lo podamos ver en situaciones cotidianas de cada uno, de cada una, porque de verdad creo que hacia ahí vamos. Y que como humanidad tenemos ese desafío enorme en algún punto por ver qué nos pasa cuando nosotros mismos nos metemos en esa cajita de tengo que ser o me termino definiendo por hombre o mujer en este caso. Quiero traer el nombre de Madeleine Yuna Boyles, que es Alfie, que la rompe, la pendeja la rompe, porque maneja todo. Es su primera película, pero para mí logra tener verdad en lo que está pasando, ¿viste? Vos todo el tiempo le crees cuando está triste, le crees cuando está contenta, le crees cuando está jugando, le crees cuando se pone seria, y la última hora, los últimos 40 minutos de película son descorazonadores, es como atravesás todo tipo de sentimientos, y una de esas dos palancas está puesta en ella. Y luego Ken Watanabe, que no lo nombramos, que el personaje es el de Harun, que es como una suerte de lugarteniente de Maya. Cada vez que está en escena, no puedes dejar de mirarlo. Es como que tiene algo en su presencia, en su voz, algo que te llama poderosamente la atención.
y luego que disfruten en una pantalla lo más grande posible, porque el trabajo en efectos especiales que tiene Gareth Edwards para esta película es de otro nivel. Les recomiendo, hay un canal que a mí me gusta mucho en YouTube que se llama Corridor Crew, que son unos pibes que todos los sábados hacen reacciones a efectos visuales de película, y hace ya un par de años invitan a directores y a creadores de efectos especiales a hablar. Hay un episodio con Gareth Edwards donde él va contando cómo hizo los efectos visuales de esta película y que es una maravilla absoluta, rompe todos los esquemas. Es una película que para mí claramente es superior en términos de efectos visuales a la gran mayoría de lo que vemos actualmente. Ya habiendo llegado a más de 55 minutos de podcast, ¿qué te ha quedado en el tintero, Carolina Marenghi, más conocida como Venus en Fuego, al respecto del tema que has traído de colación hoy, que es el tránsito de Júpiter en Géminis? Creo que abordamos todo. Puedo seguir hablando porque hay temas que capaz nos quedaron, pero me parece que lo hemos abordado todo. ¿Querés, aunque sea 2 líneas sobre qué temas quedaron afuera, por ahí lo podemos traer para otro episodio? Las interacciones entre humanos. Hablamos mucho de la máquina y del humano, pero acá hay algo de una aceleración en el vínculo entre nosotros, ¿no? Y ya empiezo como a segregar un poco, pero hay algo de esto, de una aceleración, de una nueva manera de vincularnos entre nosotros y con el entorno que nos rodea, que trabaja como en un nivel de rapidez y de instantaneidad que alguien capaz lo puede vivir con la cantidad de estímulos que vivimos día a día, que la película, yo creo que también hay una multiplicidad de personajes, todos muy diferentes, hay interacciones bastante particulares o poco comunes, no tan vistas en otras películas, que creo que también acá se aborda y es súper interesante también. Recomiendo, lo voy a hacer yo, después por ahí Carito hace lo mismo, fuertemente que la vean. Si la quieren ver de manera legal, está en Star Plus. Resistencia le pusieron porque, bueno, todo no se puede, pero la pueden encontrar ahí, de la fenecida 20th Century Fox, que ahora es solamente 20th Century. Recuerden que si esto lo están escuchando de Spotify, pueden seguirnos para ver y escuchar cada viernes a las 6 de la tarde un episodio nuevo. Pueden dejar sus comentarios en la cajita, pueden dejar sus preguntas. Si quieren, también nos pueden seguir en nuestras redes sociales. En mi caso, @aguilar.arian, en el caso de Carito, @venus.en.fuego, que ahí también pueden comunicarse, contarnos, preguntarnos o lo que sea. Yo he tenido la fortuna de que una persona que no vio Arrival vea Arrival por primera vez y lo destruya, y que además le haya gustado el episodio. Vos también tuviste comentarios del episodio de Arrival. Sí, y yo creo que también le pusimos tanto amor a ese episodio porque esa película nos destruye a nosotros que era imposible como no atravesar. Pero sí, esa película es fantástica, y también voy a aprovechar para incentivar a quienes escucharon este episodio que también vean esta película, que no se dejen llevar por los resultados de taquilla porque no tienen la verdad. Estamos en un momento de deconstruir la verdad, así que invito a que se animen y atraviesen la incomodidad que tal vez al menos yo en algunos momentos sentí, porque está bueno y nos hace como que nuestro cerebro se vuelva un poco más como una plastilina para empezar a remoldear para los tiempos que se vienen. Y de esa manera, de alguna forma, ganarle a la máquina, que es lo más importante de todo. Espero que les haya gustado este episodio. Nos vemos la semana que viene. Chau, 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 chau.